Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a su podcast de Buenas Nuevas. Qué placer inmenso, le habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso, entrañable, poder estar con todos ustedes nuevamente este miércoles maravilloso en su programa Tiempos de Fe, programa destinado, ideado para bendecir, para ayudar, para ser un instrumento en sus manos de bendición. Es por esa razón que nos regocijamos, mis amados, de poder estar aquí como cada miércoles. Así que hoy vamos a continuar nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que le hemos titulado literalmente, se llama Doctrinas Fundamentales. Hoy yo quiero introducir la primera doctrina de estas doctrinas fundamentales, que son 6, que todos nosotros como creyentes deberíamos tener bien claro, bien firme, bien entendido y bien aplicado. El adolecer de esta actividad firme, de que este fundamento de estas doctrinas fundamentales en nuestra vida estén, es la clave para elevarnos, subir de categoría, mejorar, en otras palabras, madurar en la fe. Note por favor que Dios está buscando en sus hijos que crezcan, que maduren, que puedan experimentar todo el bienestar, que puedan desarrollar todo el potencial de hijos que tenemos todos nosotros en este camino, en este reino llamado el reino de Dios. Así que vamos a iniciar inmediatamente haciendo un recuento primero de estos principios fundamentales para pasar a la perfección. Yo quisiera que me pusiera en la pantalla ya, Juan, todo, porque lo quiero hacer de esta forma. Tenemos una presentación y yo quiero que usted me siga porque vamos a ver la presentación y estará juntamente conmigo para que usted pueda seguirme y pueda ver lo que nosotros queremos decir. Esto es una presentación, es como si fuera una conferencia que estamos dando, como dije en el principio, en la introducción, para su edificación. Así que permítame leer lo que dice el libro de Hebreos 5:12, 6:3. Debe ponerlo entero, Juan. No, así no, entero. ¿Se está viendo en la pantalla así tú dices? No, pero yo digo entero en presentación. Así. Dale. Ponlo entero. O sea, mire qué dice. Hebreos 5:12, 6 al 3. Ahí están las doctrinas. Porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, aquí vienen ya los 6 principios fundamentales de la fe. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo elemental, lo primero. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Este es el primer principio, el arrepentimiento de obras muertas, el que vamos a hablar hoy. El segundo es de la fe en Dios. El tercero es de la doctrina de los bautismos en plural. Note por favor que no hay un solo bautismo, hay varios. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ese es el número 6. Número 6, el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, era el conjunto de hermanos, el grupo de hermanos que estaba en Hebreos, que estaba en esta comunidad. Muchos pensadores, como dije en la clase pasada, pensaban que eran los de Berea. Ya sea los de Berea, los hebreos, como sea que se llamen. Estas personas estaban mostrando en su práctica de fe que estaban siendo
incongruentes a lo inicial de la fe, a lo primero de la fe. Parece que no llevaban a cabo lo que se le había enseñado de primera gana, los primeros principios, como dije, primeros rudimentos, primeros principios, fundamentos de la fe. Estaban siendo niños en vez de ser maduros. Ellos debieron ya ser maduros. Ellos debieron ya ser personas crecidas en la fe. Personas que ya habían traspasado de ser niños a la madurez, de comer, de tomar leche a comer alimentos sólidos, de ser estudiantes a enseñar, a convertirse en maestros, de salir de los principios elementales, o sea, los primeros principios que deberían conocer, a seguir adelante a la perfección. Es por eso que él usa este contraste de dejar atrás para seguir adelante. Así que yo quiero hoy comenzar, más adelante, uno más. Ponlo ya conmigo, Juan, por favor, para que las personas me sigan. Yo quiero hablarle ahora a ustedes de el primer principio, que es el arrepentimiento de obras muertas, pero que también puede traducirse como arrepentimiento de las acciones, de los actos que conducen a la muerte. Por favor, esto es lo primero que usted debe tener claro como creyente. Es lo primero que usted tiene que tener firme como un creyente en Dios. No se puede poner conmigo, Juan, al lado. ¿No te permite? Estamos en vivo, pero discúlpeme, mi amado. Estamos en vivo. Ahora sí. Mire, póngame atención. Vamos a definir primero qué es arrepentimiento. Arrepentimiento de actos que conducen a la muerte o arrepentimiento de obras muertas. Vamos a definir primero qué es arrepentimiento. Hay varias palabras, tanto en el griego como en el hebreo, que definen la palabra arrepentimiento. Y es la palabra griega, la primera palabra es la griega que vamos a tratar de definir, como usted puede en pantalla, que es la palabra metaneo. O metanoeo, que literalmente significa percibir después. Ya que la palabra metanoeo, no, arriba, dale la palabra metanoeo. Es una palabra griega compuesta. La palabra meta significa después, implicando en ella un cambio, implicando en ella una transformación. Entonces, lo primero entonces dentro de el arrepentimiento genuino es un cambio, es una transformación. Y la segunda parte de la palabra metanoeo es la palabra noeo, que significa literalmente percibir. Viene de la palabra griega nous, que es la mente. Es lo que es un cambio de percepción en la mente, literalmente. Por eso es la definición precisa, es percibir después. Es percibir, es entender, cambiar de mente, cambiar la posición mental. En otras palabras, es una transformación de tu mente, es un cambiar la mente. Es un cambiar también de propósito que implique un cambio para mejorar. Significa una enmienda, una mejoría, para que me entienda. Y se utiliza con mayor frecuencia de arrepentimiento del pecado. O sea, el arrepentimiento de actos que conducen a la muerte o el arrepentimiento de obras muertas. El cambio mental es un cambio del pecado a la justicia. Esta es la primera palabra, pero mire ahora, hay dos palabras también en el hebreo bíblico que representan este concepto. Así que mire que es la primera palabra es Na'an. Na'an significa arrepentirse, como puede ver, lo que implica lo siguiente: un cambio de corazón, un cambio de disposición. ¿Vio? Representa también un cambio de mentalidad. Representa un cambio o propósito, conducta.
Esta es la primera palabra, Naam. La segunda es Shuv, que literalmente significa volver, retornar, dar marcha atrás. Es volver a lo inicial, es volver a tu estado primario, es volver al Señor literalmente, es volver a su palabra. O sea, no es volver nada más, es volver a la palabra, es volver a la justicia, es volver a lo que Dios ha dicho. Arrepentirse entonces es lamentarse o tener dolor profundo de lo que se hizo acompañado de un cambio interior verdadero del corazón y de la mente hacia Dios, que se convierte evidente por un cambio exterior, obvio, o significa también dar la vuelta en la conducta, en su comportamiento, en su estilo de vida y en su actitud. Esto es arrepentimiento. Mire qué dice el libro de Ezequiel, que corrobora específicamente lo que estamos tratando de comunicar aquí. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, escuche bien, esto es en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, Jehová el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos. ¿De qué? De sus ídolos, ¿qué son los ídolos? Un pecado. Es la violación del primer mandamiento. Cada vez que hay una violación del estándar de Dios de santidad, de pureza, de justicia y de verdad, que es su ley, que es su palabra, que es la sabiduría, que es su voluntad, que son los estatutos, que son las ordenanzas, que son los juicios de Dios, los consejos de Dios, que es la revelación de Dios para el ser humano. Cuando usted se vuelve, cuando usted se convierte de lo que hizo mal del pasado, en este caso aquí en Ezequiel, de los ídolos, usted se está arrepintiendo, usted está volviendo, usted se está convirtiendo. Es por eso que también dice: y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Esto es arrepentimiento. Mire, vamos a profundizar más, vamos a verlo más detenidamente esto. Mire, el arrepentimiento también puede definirse como el medio por el cual una persona cambia su naturaleza pecaminosa a una naturaleza habitualmente, totalmente dominada por el Espíritu de Dios. Lo que también implica un cambio de mentalidad. Note por favor que en su carta a los romanos, Pablo escribió: los que viven según la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, ¿vio? Pero los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Usted ve que aquí hay un contraste. ¿Qué está haciendo Pablo? Bueno, Pablo define una naturaleza pecaminosa y el vivir de acuerdo con el Espíritu, cada uno según un modo de pensar en particular. Por lo tanto, el cambio de una naturaleza pecaminosa a una espiritual se lleva a cabo básicamente al cambiar de mentalidad. Y aquí está el concepto de arrepentimiento. Cuando alguien siente un dolor profundo, mi amado, en su interior por haber violado la palabra de Dios, por no haber acatado lo que Dios había ordenado, por no hacer y llegar a hacer lo que Dios ha determinado, porque ha violado sus instrucciones, ha violado la dirección que Él da. Cuando uno siente ese dolor, cambia de mente, deja el ídolo, deja el pecado, deja la transgresión, se ha arrepentido. Este cambio fundamental de mentalidades se refiere específicamente al conflicto que existe entre el alma y el espíritu de una persona. El ser humano, como nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23, comprende de espíritu, alma y cuerpo. Note por favor lo siguiente, que el espíritu dentro de los seres humanos proviene de la persona de Dios, como un don de Dios mismo, el cual es innato al mundo de Dios, que es el del espíritu y es el del cielo. Dios quiere impregnar
a sus hijos con este ambiente, con esta actitud, con esta mentalidad, con esta herramienta, con este mundo del espíritu, con el ambiente que se vive en los cielos. El alma, por tanto, es el puente entre el mundo natural y el mundo del espíritu, el cual, al conectarse o al conectar la naturaleza divina de Dios y sus propósitos eternos con el mundo natural, nosotros entonces estaremos viviendo basado en lo que Dios ha determinado. Dios creó a la humanidad, mis amados, para que la humanidad pudiera ser visto, para que la humanidad pudiera ser visible a Dios, para que la humanidad haga comprender al mundo, en el mundo natural, quién es Dios. Al hacer el espíritu de la humanidad, el alma y la carne facilitan fundamental el propósito de Dios. Por tanto, esto significa que Dios pone a su Hijo en la tierra para que lo pueda mostrar, para que lo pueda revelar, para que el Hijo, para que usted me entienda, el Hijo sea un instrumento de dar a conocer al Creador. En otras palabras, uno más, Juan, por favor. Mire, el alma y el espíritu tienen cada uno 3 componentes: una mente, una voluntad y un corazón. La mente recoge y asimila la información sobre el cual el espíritu o el alma basa su visión de la realidad. La voluntad reúne los recursos disponibles para que el espíritu o el alma puedan interactuar con la creación y así actualizar esa realidad. El corazón provee la motivación para la búsqueda de la realidad. En el funcionamiento armonioso e intencionado de los dos, el alma de uno gobierna las acciones de su cuerpo y a su vez la mente, la voluntad y el corazón del alma tienen el propósito de ser informados por él y la gracia del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de él, hablo del Creador, hablo de Dios. De manera que, mis amados, uno más. Note, por favor, sígame aquí. El Espíritu, que es la parte del ser de una persona que siempre está en estrecha relación y comunión con Dios. La mente, la voluntad y el corazón del Espíritu son informados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, la visión de la realidad es la misma que la visión de Dios. Este arreglo le permite a Dios actuar indirectamente, mis amados, a través de la humanidad. Y así le facilitará el ser visto, el ser percibido, el ser manifestado en el mundo natural. La caída por la desobediencia destruyó este elegante equilibrio, destruyó este diseño maravilloso con el cual Dios creó al ser humano y permitió que el alma actuara independientemente del espíritu. La decisión de desobedecer a Dios y las consecuencias inmediatas de aquella decisión explican el proceso del alma para tomar decisiones y tener su propia visión de la realidad, a diferencia de uno que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Note, por favor, que usted fue guiado, llamado, creado para ser guiado por el Espíritu Santo, no por sus deseos. Note, por favor, lo que está escrito en el libro de Génesis 3:6. Aquí es evidente. Dice, cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, o sea, ella fue motivada por su codicia, sus vistas produjo o abrió una puerta para que la codicia tomara lugar. Por eso dice que cuando vio la mujer del fruto, cuando lo vio, ella entendió que era bueno para comer cuando Dios le había dicho que no. O sea, ella había entendido aparte de Dios. Entonces determinamos que no era Dios que la guiaba a ver lo que él había prohibido. La Biblia le llama que fue agradable a los ojos y dice que fue codiciable para alcanzar sabiduría.
Y así, la Biblia dice que tomó entonces el fruto y comió. Lo que primero vio produjo que, al ser agradable a sus ojos, codicia, vio. Luego ella tomó el fruto y comió, o sea, consumó la transgresión. Y dio también, dice el verso, a su marido que estaba con ella, y dice la Biblia que él comió. Él comió también. Por favor, mire, ¿qué tenemos aquí? No más. Eva optó por comer de la fruta basado en su atractivo a los sentidos, como también por los argumentos atractivos del enemigo, que al ella comer tendría la sabiduría oculta. Este proceso de tomar decisiones basado en sus propios deseos, en su propia codicia, esto contrasta, es totalmente disímil a la obediencia ciega a Dios, cuyo resultado es su completa confianza en Dios, lo cual antes había gobernado tanto la existencia de Eva como la de Adán. Antes de ellos pecar, vivían rectamente delante de Dios. Pero cuando ellos permitieron que la codicia entrara en su corazón, eso fue lo que produjo entonces la transgresión, obviando, dejando a un lado el mandato de Dios. De manera que, ponga atención por favor, uno más. Esta obediencia se puede caracterizar como la obediencia ciega, porque los ojos de sus almas estaban cerrados. Es decir, la mente del alma, la voluntad y el corazón, que son los que ponen a la humanidad en competencia con Dios, aún no habían corrompido su visión de la realidad, la cual era informada solo por el Espíritu de Dios. Una vez que sus almas, o sea, sus ojos fueron abiertos, su visión cambiada de la realidad, esa realidad espiritual se impuso inmediatamente en ellos. Es por eso que dice la Escritura lo siguiente. Mire qué dice. Póngame atención. No más, Juan. En Génesis 3, 7b, 10 dice, ellos se dieron cuenta, vio que antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué antes no se habían dado cuenta? Porque todavía su alma estaba recta delante de Dios. Su alma recibía las instrucciones, mis amados, del Espíritu de Dios mismo. Pero aquí, cuando ellos codiciaron a través de ver ese fruto y comerlo, eso produjo en ellos una percepción distinta a la que tenían. Y la Biblia dice así: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Entonces el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y se escondieron de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos ya no se veían a sí mismos, luego de haber pecado, como seres espirituales, vestidos de carne, sino que se veían solo como seres de carne, desnudos y vulnerables. En otras palabras, su percepción cambió. Con esta visión de su nueva realidad, su prioridad se enfocó en la supervivencia. Se enfocó en la supervivencia. Y sus imperativos ya eran buscar provisión y protección, o autoprovisión, voy a decirlo, y autoprotección. Anteriormente, ellos dependían de Dios solamente. No dependían de ellos mismos. No dependían de que ellos mismos se comieran y se vistieran como se hicieron ellos luego de pecar. Ellos sabían que eran seres espirituales vestidos de carne. Eran un espíritu en la carne. Y por lo tanto no estaban desnudos. Y que diariamente estaban en comunión con Dios, quien también es espíritu.
¿Lo puede ver? Ponga atención. Una vez que la humanidad eligió la independencia de Dios, que es lo que tenemos aquí, la mente de su espíritu, que es completamente dependiente del Espíritu Santo, dejó de ser la fuente de su información. Por lo tanto, se limitaron a interpretar su entorno físico para construir una nueva visión de la realidad. Desde ahora, la única voluntad por la cual podrían ellos funcionar era la propia, la suya. Así que ellos se proveían y se protegían por sus propios medios. Confeccionaron la ropa para sí mismos y se escondieron de Dios. De manera que, mis amados, una vez más, una más. Juan. También ellos mostraron que sus corazones habían sido cambiados. Cuando le explicaron a Dios que ellos hacían estas cosas porque tenían miedo. La naturaleza humana cambió en ese momento. De una siendo gobernada por el Espíritu de Dios, de una ser gobernada por la palabra de Dios, de una ser gobernada por el reino de Dios, a una gobernada por el alma, por los deseos, por los sentimientos humanos. Las acciones de Adán se interpusieron a la mente, a la voluntad y el corazón de su alma. Se interpusieron entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, quien antes le había informado todos y cada uno de los aspectos del bienestar de la humanidad. Dios le había concedido todo el bienestar posible a la humanidad. Es por eso que el despertar y el dominio del alma fue la consecuencia de la elección de vivir en una realidad independiente de Dios. Dios, que es la descripción misma del pecado, Dios aquí nos está dando la descripción misma del pecado, la pérdida de la comunión con Dios. También dio lugar a la pérdida de la provisión y de la protección que era suministrada por el Espíritu de Dios. La humanidad asumió, por tanto, este par de cargas que se han convertido en los principales imperativos que continúan moldeando la civilización humana. Y como consecuencia del despertar y la independencia del alma, una persona es capaz de ser de dos diferentes modos de pensar, como Pablo enseñó en la carta a los Romanos. Hay un modo de pensar que es susceptible a la naturaleza pecaminosa. Y hay una mentalidad que está de acuerdo con el Espíritu de Dios. Dios, en otras palabras, les dio a los seres humanos un espíritu de su propia persona, de modo que pudieran ser guiados por el Espíritu de Dios. Mire, por favor, qué dice la Escritura, por favor. En 1 Corintios 11:14 dice: porque ¿quién entre los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha libremente, lo que nos ha dado libremente a nosotros. Y esto es lo que hablamos, no con palabras de enseñanza, de sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre sin el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo vio aquí? Hay un rango en el espíritu que se acomoda a lo espiritual. Lo natural se acomoda a lo natural. Lo carnal a lo carnal. Pero lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Mire aquí, mire, vamos a ver una diapositiva más. Mire qué dice. Mire. Solo aquel,
y yo espero que usted sea así también, que esté en este grupo. Solo aquel que es guiado por el Espíritu puede conocer la mente de Dios. Aquel que no está así dirigido no puede. Esa persona debe tener una fuente de información diferente. Una que no está confundida con las cosas espirituales. Santiago 3:15 lo dice. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, sensual y diabólica. La mente del espíritu es discernida espiritualmente, pero la mente del alma recibe su información de tres fuentes. Dígase, el mundo, la carne y el diablo. Y como ejemplo de la sabiduría que no se discierne espiritualmente, Eva vio que el fruto del árbol era agradable a la vista. Ella tuvo el deseo de poseer la sabiduría que se prometió. La sabiduría, que se le prometió. Que era una sabiduría terrenal y mundana. Ella no había entendido que ella ya tenía la sabiduría de Dios. Ella, en otras palabras, ¿qué es lo que es el pecado? Elegir lo terrenal, elegir lo mundano, en lugar de elegir lo que Dios ha dicho, que es lo espiritual. Y también la información con respecto a la posibilidad de la sabiduría oculta fue suministrada por el diablo, cuya motivación era seducir al hombre de su confianza en la sabiduría de Dios. Estas influencias no solo son susceptibles a la manipulación por parte del enemigo, sino que también excluyen la sabiduría que viene del Espíritu de Dios. En otras palabras, se han corrompido y un modo de pensar que se basa en estas cosas es también corrupto. Ponga atención, por favor, uno más. Juan. Cuando una persona está dominada por su alma, por sus emociones, por sus sentimientos, esta persona puede albergar solo una naturaleza pecaminosa. Porque la realidad que determinan sus pensamientos y acciones es contraria a lo que el Espíritu de Dios podría impartir a la mente, a la voluntad y al corazón del espíritu de esa persona. Si los pensamientos y las acciones de uno vienen de una realidad que no se discierne espiritualmente, esa persona tampoco puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Esta condición está correctamente definida como que se tiene una naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu de Dios informa la mente del espíritu de una persona, esa persona puede entender ambas, las cosas espirituales y el mundo natural con la sabiduría de Dios. Romanos 8:6 lo dice. Y verso 7 dice, la mente del hombre pecador es muerte, pero la mente controlada por el Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni es capaz de hacerlo. Entonces hay una mente pecaminosa, pero hay una mente espiritual. El que transgrede el mandamiento ha formado, tiene en su haber una mente pecaminosa. Ahora bien, ponga atención. Mientras que la mente del espíritu, que es diferente, no es susceptible a los engaños del enemigo. Alguien que vive en el espíritu, que se guía de la palabra, la manipulación o la influencia del enemigo, del diablo, del mundo, de sus propios deseos, no lo va a engañar. Contrario, es una mente dominada por la naturaleza pecaminosa, que es enemiga de Dios, que es incapaz de ajustarse a la voluntad de Dios. Es por esa razón que el comportamiento resultante de esta vida, de esta mente, es las obras que conducen a la muerte. La muerte, que este es el principio que estamos hablando, el arrepentimiento de obras muertas. La muerte en este contexto se entiende mejor como un estado de separación de Dios.
Los actos que conducen a la muerte son actos que separan a una persona de Dios. Es todo lo que el hombre hace que lo aparta de Dios, que lo aleja de Dios. Isaías dijo, sus pecados lo apartan de Dios. En una ocasión le dijo al pueblo. Pero Dios nos dio vida con el Mesías, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es un don de ustedes, es un don de Dios. Por lo tanto, es posible estar muerto mientras aún se vive. Por esa razón, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte es el principio elemental de cambiar la propia mentalidad de la visión de la realidad, que fue heredada de Adán, que se opone a una forma de vida afianzada por el Espíritu de Dios. De manera que, mis amados, uno más, el Mesías, Cristo, llevó a cabo la primera instancia de este principio. Él es el que inicia este principio en nosotros. Cuando una persona prefiere morir a su naturaleza pecaminosa que fue heredada de Adán y nacer de nuevo del Espíritu. El primer arrepentimiento representa la muerte del derecho a dirigir su propia vida. Es cuando usted dice, ya yo no quiero dirigir mi vida por mis propios sentidos. Yo no quiero seguir viviendo basado en mis sentimientos. Yo no quiero seguir viviendo basado en mis ideas. Ahora yo cambio, dejo eso y migro. Voy entonces a permitir que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios dirija mi vida. Yo muero al derecho de dirigir mi propia vida. La mentalidad cambiana viene de la soberanía cambiada que gobierna la vida de uno. Es un cambio de gobierno. Es un cambio de autoridad. Este es el primer paso en el proceso de nacer de nuevo y de ser trasladado al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Mesías. De manera que con este arrepentimiento comienza la migración del gobierno de uno mismo, susceptible, como dice Primera de Juan 2:16, a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo el mundo que está en Adán. Y es lamentable también decir que hay muchas personas dentro de la iglesia que todavía no han fundamentado este primer principio en sus vidas, porque todavía siguen haciendo las cosas que ellos no fueron llamadas a hacer. O sea, siguen incurriendo en transgresiones de la palabra de Dios. Son gobernados por los deseos de la carne, son gobernados por los deseos de los ojos y son gobernados por la vanagloria de la vida. Este arrepentimiento te lleva hacia el gobierno del Dios, de Cristo, del Mesías y a una naturaleza habitualmente dominada por el Espíritu. Dios quiere trasladarte de una mentalidad a otra. Esto es el arrepentimiento de obras muertas, que tú salgas de un estado mental, de un estado existencial a otro estado existencial, a otra mentalidad. Mire qué dice el libro de Romanos 6, 1b al 7. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en el Mesías, sin contar los pecados de los hombres que estaban en contra de ellos. En otras palabras, póngame atención, en el Mesías estamos reunidos en un cuerpo espiritual, lo que significa que somos reconectados a la realidad espiritual de Dios mismo. Hemos sido sumergidos en el reino de Dios, introducidos en un gobierno nuevo. Sin embargo, el cambio completo del alma al espíritu no se llevará a cabo de inmediato. El Mesías trabaja este cambio en cada creyente a través del tiempo. El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte es necesario, tanto para superar las acechanzas del enemigo como para madurar como un hijo de Dios.
Y este es un proceso que se repite continuamente en las personas a medida que maduran en Cristo y por medio del Hijo integral corporativo, como la nueva revelación del Espíritu de Dios que madura el cuerpo del Mesías. Es por esa razón que este primer principio, o sea, los actos que conducen a la muerte, son actos inherentes de pecado. Es violar la ley, es violar la palabra en todos los sentidos, en la mente, en el pensamiento, en tus palabras o en tus acciones. Mis amados, por favor, entiéndalo. Los actos que conducen a la muerte, los actos de obras muertas, son inherentes del pecado. Son actos pecaminosos. Es transgredir la palabra. Es no hacer lo que Dios dice, no hacer lo que el Espíritu dice. Por eso Pablo enseñó lo siguiente. Mire, él dijo, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, hablando de Jesucristo, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que tales actos no son siempre abiertamente opuestos a los mandatos claramente establecidos en las Escrituras. Y ahí está la susceptibilidad de todo esto. Muchas veces son cosas imperceptibles de nuestra vida, que a menos que nosotros las midamos y la comparemos con lo que dice Dios, no estaremos claros que estamos cometiendo actos pecaminosos. Muchas de las decisiones que conducen a los actos pecaminosos son informadas por una visión de la realidad inflada por la sabiduría del mundo, por la carne o por los planes del enemigo. La versión de la realidad de uno se relaciona directamente con la identidad de esa persona como un hijo de Dios. Mira una más. Es por eso que es importante que nosotros restauremos nuestra identidad de hijos. Cuando la humanidad comenzó a verse a sí misma como un ser de carne y diferente a Dios, que es espíritu, perdió la identidad como hijo de Dios. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Y es en nuestra naturaleza como espíritus que somos hijos de Dios. Cuando Adán se escondió de Dios, rechazó por completo la identidad asociada con Dios, que era ser hijo de Dios. Su naturaleza, su mentalidad, pasó de ser un hijo y heredero, un ciudadano del reino de Dios, para convertirse simplemente en un ser creado. Adán perdió la identidad de un hijo que le fue conferida por su asociación única. Por favor, mire, cuando Adán no fue informado por su espíritu, no podía entender una relación con Dios, un espíritu como su padre. Se había bloqueado la comunicación espíritu-espíritu. Adán, entonces, al convertirse en huérfano, se dedicó inmediatamente a suministrar su propia provisión y su propia protección, creando una cultura de supervivencia en torno a estos dos imperativos. Esta nueva forma de pensar eleva la autoprovisión y la autoprotección a sus niveles más altos y no está conectada a la identidad en su padre, a la identidad que el padre tiene, a la identidad que el padre le dio al inicio, la cual creó en este mundo que nosotros vivimos la cultura de orfandad, que ha dominado la historia de la humanidad. Dentro de la cultura de la orfandad, los imperativos de la provisión y de la protección anulan los mandatos, las ordenanzas, la palabra, la guía del espíritu de una vida espiritual. Esta cultura puede estar tan arraigada en un individuo que puede que no sean decisiones pecaminosas conscientes o intencionales. Sin embargo, el miedo motiva y subyace a esta cultura, manteniendo al individuo susceptible a los deseos de provisión y protección, separando efectivamente a esa persona de Dios.
Esta cultura de orfandad o la cultura de orfandad es incompatible con la cultura de un hijo. ¿A cuál cultura fuimos nosotros llamados como hijos de Dios? A la cultura de un hijo, no a la cultura de orfandad. Ya usted no es huérfano, ya usted puede clamar, Abba, Padre. Y en este contexto, note que el Satanás introdujo la cultura de huérfano como alternativa a la existencia de Adán como un hijo de Dios. El mismo Satanás nos cuenta la historia, era un ángel. Y como todos los ángeles fue creado para servir a Dios. Esta cultura tiene sus raíces en la naturaleza de Satanás como un siervo. Un siervo que es distinto a un hijo no puede entender la posición de un hijo, ya que un siervo no tiene la relación con Dios que tiene un hijo. Mientras que un hijo está interesado por la representación del padre, por la representación exacta de su propio padre, y él es el heredero de todo lo que su padre tiene. El siervo ve su propósito como el cumplimiento de una tarea y el obtener derecho a una recompensa. Un siervo busca la igualdad de un intercambio en el cual puede encontrar su valor y su objetivo es una recompensa equitativa por su servicio. Un hijo no se preocupa acerca de su identidad siendo relacionada con lo adecuado de su actuación en una tarea. Él ya es propietario de todo lo que su padre tiene para ofrecer. La intención principal del hijo entonces es reflejar con precisión, con exactitud, el carácter de su padre. De manera que, mis amados, Dios reconoció ese cambio cuando le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está pasando aquí? Dios estaba condenando a Adán a vivir del trabajo como castigo por su infracción. O básicamente que mientras trabajaba, sudara. En cambio, Dios estaba reconociendo las consecuencias naturales de la elección de Adán. Al rechazar su identidad como el Hijo de Dios, la única otra opción para la nueva identidad de Adán era la de un siervo. ¿Puede verlo aquí el contraste? Hay una diferencia entre tener una identidad de siervo y una identidad de hijo. Vamos a ver, uno más. Uno más. Es por esa razón que como miembro del cuerpo de Cristo, un creyente que es un hijo está destinado a modelar su vida según el Mesías. El hijo modelo, el hijo templado. El Espíritu Santo permite esta forma de vida, mientras que el conflicto representado en el jardín destaca el modo de vida de Satanás. Satanás engañó exitosamente a Adán, haciéndolo cambiar su visión de la realidad del espíritu al alma. Lo convirtió en un ser almático, emotivo, sentimental, subjetivo, y de hijo a siervo y a huérfano. El cambio de perspectiva fue inmediatamente evidente, como los primeros actos posteriores de Adán eran proveerse por sí mismo y protegerse, cubriéndose y escondiéndose de Dios. El paso de ver a Dios como un padre, él cambió su mentalidad, su perspectiva, su visión. O sea, él pasó de ver a Dios como un padre a ver a Dios como un enemigo. En ese momento, mis amados, la relación de la humanidad con Dios pasó de ser hijos a la búsqueda de la mutualidad de intercambio percibido en la disposición, por lo cual el hombre se esfuerza ahora por agradar a Dios a cambio del favor de Dios. El Espíritu Santo no le permite a un hijo una forma de vida de Dios dentro de la cultura de un huérfano.
el arrepentimiento y un cambio de mentalidad permite el ajuste de la cultura de uno para madurar y convertirse en un hijo que puede representar a Dios, el Padre, por medio de su forma de vida. De manera que ahora debemos nosotros ver las estrategias del enemigo. Mire, el enemigo tiene estrategias. Y es por eso que hay que saber que el enemigo utiliza armas espirituales para hacerte caer de tu posición de hijo. Un creyente es vulnerable a las estrategias del enemigo cuando la cultura de los huérfanos sigue influyendo en las áreas de la vida de una persona. El cambiar de cultura de uno implica un proceso que debe ser resuelto a través del tiempo. Es por esto que el arrepentimiento y el cambio de mentalidad de uno es un proceso que se repite continuamente a medida que el creyente va madurando. Por esa razón, uno más, cuando un hijo está correctamente alineado en su relación con Dios, su espíritu gobierna sobre su alma. Sin embargo, cuando toma la mentalidad de un huérfano, se perturba el equilibrio, lo que da como resultado que el alma sumerge al espíritu, subyuga al espíritu con las preocupaciones relacionadas con la provisión y la protección. Las urgencias que surgen de esta búsqueda dejan a la persona abierta y vulnerable a las sugerencias del enemigo. Y sean cuales sean las acciones que sigan, esta búsqueda, mis amados, separa inevitablemente a la persona de la vida que es apoyada por el Espíritu. Una más. Para los creyentes, estas búsquedas son áreas en las cuales la persona queda corta a sus propias capacidades y recursos. Las prioridades de la provisión y protección ciegan al individuo de la identidad y destino como hijo de Dios, poniendo de relieve la cultura de los huérfanos como la base por la cual uno se separa de esta identidad y hace acciones que conducen a la muerte. El acto de arrepentimiento y volver a la forma de pensar del Espíritu le permite al Espíritu Santo exponer el dominio del alma, que es el primer paso para recuperar una identidad como hijo de Dios. La identidad de uno como un espíritu y un hijo de Dios y el predominio del espíritu humano que se deriva del Espíritu Santo anula lo carnal, lo sensual, lo almático, las influencias del enemigo, del diablo, que procuran a la persona con las prioridades primordiales de la provisión y la protección. Este proceso libera al creyente de la cultura de orfandad y de la prisión de la codicia, de la lujuria y el instinto de conservación. Esto reubica al Hijo de Dios para la búsqueda activa de Dios con el objetivo de ser reconciliados con Dios mismo. En cualquier área en la que el alma de una persona está en dominio del espíritu y la persona está atrapada por los engaños del enemigo, incluso en sus esfuerzos por cambiar. Es por esa razón que uno puede discernir esta condición en la revelación de la naturaleza del alma que gobierna la realidad de la persona. La mente del alma produce la cultura de orfandad, definiéndose aparte de Dios como Padre y procurando la supervivencia por la búsqueda de provisión y protección. La voluntad del alma es lograr el cambio a través de su propio poder y las habilidades de la persona. Por otra parte, el alma está motivada por el miedo y todos los intentos de cambiar la propia condición que tiene sus raíces en el alma. Todo esto está motivado por el miedo al fracaso y a la pérdida. Sin un cambio, por tanto, de mentalidad, uno puede desear cambiar su naturaleza pecaminosa, pero incluso
en ese deseo, permanece bajo la influencia del enemigo. Ahora bien, ¿cuándo es necesario el arrepentimiento? ¿Cuándo es necesario? Una de las muchas razones para estudiar los principios del arrepentimiento es hacerse uno accesible, es permitirse uno la posibilidad a la revelación de que el arrepentimiento es necesario, ya sea por uno mismo o para ayudar a otro. La necesidad de arrepentimiento de una mentalidad cambiada se revela particularmente a través de la condición de autosuficiencia durante largos periodos de tiempo. Una persona en esta condición desarrolla respuestas motivadas por el miedo. Y a menudo y sutilmente, el miedo y la conducta y la cultura de huérfano hacen el camino, para que el mundo, la carne y el diablo puedan influir en el individuo. Muy frecuente y sutilmente, el instinto de conservación junto con la autoprovisión forman la prisión en la que se captura el alma de la persona. La búsqueda de estas prioridades duales destacará los engaños del enemigo para la persona, puesto que las emociones de la persona y sus motivaciones exponen una gama de temores, de miedos, por los cuales él o ella toman decisiones. Esta influencia se interpreta correctamente como una actividad demoníaca presente en la vida de esa persona. Aunque la persona promedio que exhibe algunas o la mayoría de estas características pueda que no esté realmente controlada por una entidad demoníaca residiendo dentro de una persona, la más amplia esfera de actividad demoníaca influye no solo en la opinión de la vida de la persona, sino también las respuestas emocionales que comúnmente acompañan a estos puntos de vista. Una persona puede presentar parálisis emocional, depresión, desesperanza, desesperación, ira y otras similares. Como otras partes de la vida del individuo son controladas por el miedo. Estos son signos clásicamente asociados con la actividad demoníaca. La actividad demoníaca no debería interpretarse únicamente en relación con la residencia de una presencia demoníaca dentro del cuerpo de una persona, sino que debe ser considerada en el ámbito más amplio de la influencia del origen demoníaco, como con las conclusiones y las emociones que despiertan. Sin embargo, el remedio es el mismo. Y con el fin de revertir los efectos de la actividad demoníaca en la vida de un creyente, es necesario. Así que yo quiero que tú me pongas solamente aquí. Es necesario restaurar el orden divino. ¿Y cuál es el orden divino? El orden divino literalmente es cambiar, dejar de vivir de una cultura de orfandad a vivir en una cultura basada en la cultura del Hijo de Dios en la tierra. Es por esa razón que el arrepentimiento de obras muertas es el elemento primario para nosotros poder cumplir el diseño y el llamado que Dios nos dio. Mis amados, yo espero que este tiempo, mis amados, que ha llegado a su fin hoy, le haya bendecido grandemente, le haya yo entender este principio maravilloso del arrepentimiento de obras muertas. Dios quiere que transformemos nuestra cultura, una cultura gobernada por las emociones, o sea, el miedo, la desesperanza, la cultura de orfandad, que es una triple arma destructiva que comprende no solamente del miedo, también de la vergüenza y de la culpa, a una cultura llamada la cultura de hijo, que es la cultura por la cual Dios creó al ser humano para vivir. El arrepentimiento de obras muertas es un cambio estructural de una mentalidad pecaminosa, una mentalidad natural, una mentalidad terrenal, a una mentalidad, mi hermano, espiritual, activando nuevamente esa relación inicial en el diseño de Dios con el ser humano,
de haber creado al hombre como un espíritu para que el espíritu de Dios lo gobernara, para que la palabra de Dios también lo gobernara y pudiera entonces así representar a Dios con el único objetivo de revelarlo a Él en la creación. Por eso es necesario el arrepentimiento de obras muertas. Y cuando nosotros hayamos sido trasladados, como muchos de nosotros hemos sido trasladados, del reino de las tinieblas, del reino, del reino diabólico, del reino terrenal, al reino de Dios, a su luz admirable, como Pablo dice, podamos entonces caminar, mis amados, guiados simplemente por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Y ahí entra el segundo principio fundamental que está muy conectado a este, y eso es lo que voy a hablar la clase que viene, en esta conferencia, como le hemos llamado, de los principios elementales. Así que gracias de verdad. Esperamos que estas palabras le hayan bendecido, le hayan ayudado a entender más su relación con Dios. Los esperamos el próximo miércoles. Continuaremos con el segundo principio fundamental de esta serie llamada Doctrinas Fundamentales. Y se llama Fe hacia Dios. Así que nos despedimos, mis amados. Shalom, shalom.